Bien amigos, continuamos entonces con el profesor Eulogio Chacón y esta mirada plural en torno al cambio climático. Profesor Eulogio, yo quisiera, antes de entrar a ese planteamiento que quedó en la sesión pasada sobre el aumento de la población y todo lo que se proyecta para de aquí al 2025, pero yo quisiera retomar un punto que quedó latente ahí con lo que usted señalaba sobre Venezuela. Entiendo que Venezuela tiene un consumo per cápita de electricidad el más alto de América Latina. De electricidad, de energía en general. De energía en general. Sí, sí. Venezuela, bueno, el principal país o el país con mayor consumo per cápita de energía es Estados Unidos. Y luego le sigue creo que China, Alemania. Y en el caso venezolano estamos en el 7º lugar, ¿sí? Muy por encima de todos los países latinoamericanos. Creo que estamos alrededor de 7, en la unidad de medida no recuerdo exactamente. Pero, por ejemplo, países como Brasil, Colombia o Argentina están por niveles que no superan el valor 2, mientras que nosotros estamos en 7, ¿no? Y países que tienen similares patrones culturales, por decir de alguna manera, ¿no? Por supuesto, recordemos que los países industrializados como Estados Unidos o Alemania tienen que pasar gran parte del año en temperaturas bajas y eso significa un mayor consumo de energía. Nosotros no tenemos ese problema y sin embargo consumimos muchísima energía, ¿no? Se nos olvida pagar la luz, usamos el carro para ir a cosas que no necesitamos. Si realmente el consumo es exageradamente alto. O sea, es como un consumo propio de un país industrializado. Sí, pero lamentablemente las industrias están en el suelo, ¿no? Y con los apagones eléctricos a cada rato, ¿qué está pasando ahí entonces? Es el abuso del ciudadano venezolano. Con respecto a los apagones son dos cosas. Por un lado, el abuso, sí es cierto, nosotros tenemos un consumo per cápita muy alto, pero también es una falta de planificación del sector energético venezolano. Por supuesto, es decir, si yo veo que la población está subiendo o creciendo y que la demanda de servicios y de energéticos va a crecer y la puedo extrapolar y la puedo modelizar y puedo saber cuánto va a crecer, pues yo me preparo para 10 años cómo va a hacer eso. Profesor, vamos a una mirada más. Corresponde a la profesora, permítanme ver acá, Rosibel Pelayo, de la Facultad de Ciencias, nos digamos, a un aporte importante, ella como estudiosa del fenómeno. Vamos con la mirada. Es factible y hasta cierto punto debería ser necesario que si somos irresponsables en el uso de los recursos naturales y afectamos de una manera perjudicial el ambiente, eso tenga consecuencias, ¿no? Y que debería haber una instancia que tenga la responsabilidad de evaluar ese prejuicio que está haciendo con el ambiente y tomar alguna medida contra las personas o las entidades que las ejecuten. Sin embargo, considero que es bastante complicado pensar a nivel global de quién sería esa instancia fiscalizadora, bajo qué principios debería actuar, cómo ejecutar esas sanciones, cómo decidir que una sanción es justa con respecto a los diferentes escenarios que hay en el mundo, ¿no? Donde tenemos unos países desarrollados que para poder desarrollarse pues han hecho un uso bastante importante de los recursos, mientras que hay otros países con unos niveles de pobreza muy grandes que están en vías de desarrollo. Entonces yo creo que hay mucha tela que cortar en esa materia y que si bien, sí pienso que estaría bien que existiera ese ente, es bastante como delicado y complejo la formulación adecuada de ese escenario concreto. Bien, la inquietud sobre crear instancias sancionatorias que permitan fiscalizar y, digamos, aplicar medidas, sanciones ante los delitos ambientales, porque, profesor Chacón, yo creo que ya es hora de hablar de delitos ambientales, ¿no? O sea, los abusos
por vía de la industrialización contra el planeta, ¿eso no puede ser un delito? Sí, indiscutiblemente que sí. Pero hay la legislación en cada país para ver cuáles son los delitos ambientales y actuar en consecuencia. En Venezuela hay la Fiscalía Ambiental, hay una serie de leyes y decretos en términos ambientales para esto. El problema es que muchas veces pasa lo mismo de siempre, no se aplican las leyes como deberían aplicarse o se desconocen de ellas o cualquier otra excusa, ¿no? Pero a nivel internacional, por ejemplo, volviendo al tema del cambio climático, no hay una organización, no existe una organización que sancione los no llevarse a cabo los acuerdos que se firman. Lo que sí va a existir y sí existe es que la misma convenio de las Naciones Unidas para el Cambio Climático va a establecer una serie de grupos de trabajo que van a hacer seguimiento y control a las políticas que los países entregaron y sobre la realización o no de esos procesos de mitigación. Existe va a haber un monitoreo por parte de las Naciones Unidas. Que exista una sanción sobre eso no está planteado en este momento. Lo que sí existe también es un reconocimiento por parte de los organismos internacionales y sobre todo de los países desarrollados de una deuda socioambiental, ¿no? Es decir, se ha cuantificado cuánto en términos de dinero, en términos de dólares, el cambio climático está causando sobre otros países. Ya. Y parte de eso es parte de la negociación De también. la negociación. De la COP21. Profesor Chacón, vamos a la mirada del profesor Moisés Escalona, que tiene que ver también con esto que estamos conversando. Vamos y volvemos. Posiblemente este tiempo de espera de 5 años se deba a que muchos países necesitan este tiempo de transición para cambiar sus tecnologías de producción y poder estar, digamos, adaptados a estas necesidades que se acordaron en este acuerdo de la COP21. Es decir, muchas industrias que no son ambientalmente amigables requieren la implementación de estas nuevas tecnologías para poder, de esta manera, asumir las responsabilidades en este acuerdo que se firmó en París. Fíjense que son reiterativos los comentarios que tienen que ver con los mecanismos que le permitan a los especialistas, a los estudiosos, a cierta garantía de que todo esto que se acuerda, todos estos convenimientos, todos estos protocolos tengan alguna efectividad en la práctica, en la ejecución. Porque si todo queda, digamos, en manos de la buena voluntad, de la buena fe de quienes abusan, yo creo que es poco lo que se va a lograr. Pero, profesor Chacón, quedó un planteamiento que yo quisiera esbozarlo para retomarlo ya en la parte final del programa, y es este dilema terrible que enfrenta la humanidad, el planeta entero, sobre los aumentos en la población mundial. Se tiene una proyección de algo así como 7.500 millones de habitantes para el 2025. Eso implica un incremento en el consumo energético de un 50-60%. ¿Cómo conciliar, digamos, ese aumento natural de la población con estas emergencias en políticas ambientales, ecológicas, sobre el clima? ¿Cómo ve usted ese problema? Bueno, a ver, hay que empezar por entender que hay dos grandes caminos que se plantean a grandes rasgos para contrarrestar el problema del cambio climático. Un camino es lo que llamamos mitigación, que son todas las acciones políticas que puedan desarrollar los países, las comunidades, las regiones, las comunidades locales para disminuir el consumo y la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Eso es lo que llamamos mitigación. Y la otra vía a la que se apuesta es que, indiferentemente de lo que se logre con los países,
el cambio climático es una realidad. La temperatura de la Tierra va a aumentar. 2 grados es lo que estamos apostando, pero pueden ser 4 grados, pueden ser 4,5 grados. Y cada vez que la temperatura aumente, pues mayor va a ser los impactos ambientales que vamos a tener y sobre la sociedad. Entonces, la otra vía es lo que nosotros llamamos, o se ha llamado, adaptación al cambio climático, que son todas esas medidas políticas, generación de procesos económicos, trabajos con las comunidades, en la cual las comunidades locales, regionales, las ciudades, puedan adaptarse a los cambios que vienen. Y eso significa que podamos saber cuáles son esos cambios que se avecinan, exactamente, con la mayor intensidad, con el mayor detalle posible. Esos dos patrones o esas dos vías de solución o de respuesta al cambio climático están enmarcadas dentro de los escenarios. De los escenarios, cuando hablamos de escenarios, hablamos de los escenarios de cambio poblacional, de necesidades de servicios, es decir, de la humanidad, y como tú bien lo dices, el crecimiento poblacional. ¿Cómo hacer? Y eso es una de las cosas planteadas, que los procesos de mitigación no afecten los procesos de producción de alimentos, por ejemplo. Eso está claramente estipulado de que eso no debe ser así. Ahí entra entonces la tesis aquella del desarrollo sustentable. ¿Cómo garantizar ese desarrollo sustentable? Bueno, fíjate que la tesis del desarrollo sustentable o el desarrollo sustentable como tal es la manera en que nosotros podemos desarrollar y producir bienes y servicios que sean amigables, y esta palabra a mí no me gusta, pero con el ambiente, es decir, que el ambiente no se vea dañado y que el ambiente pueda persistir y permita que se mantenga en el tiempo. Esto es un poco lo que es el desarrollo sustentable. Y se basa en el conocimiento de la ecología de los sistemas naturales, ¿sí? Y de cómo esos sistemas naturales responden a los cambios y cómo pueden ser resilientes y cómo pueden recuperarse, ¿sí? De tal manera que si nosotros vamos a implementar un proceso, por ejemplo, de cultivos agrícolas, estos cultivos agrícolas conlleven a que ese suelo donde están y ese ecosistema no se degrade en el tiempo, sino que permanezca en un equilibrio, ¿sí? Que permita su sustento o su sostenibilidad en el tiempo. Bueno, pero también hay evidentemente un agotamiento de los recursos naturales en el planeta. Sí. Entonces, ¿cómo apostar a esas variables? Justamente los mecanismos de adaptación de las comunidades hoy en día no pueden verse meramente como procesos en los cuales la comunidad pueda subsanar el problema del cambio climático y con degradación del ambiente. Entonces, el desarrollo sustentable ha sido la forma en que se pueden implementar estos mecanismos, tanto los de mitigación como los de la adaptación. Por ejemplo, en el páramo venezolano, sí, en el páramo andino, uno de los problemas que nosotros hemos detectado y que probablemente va a ser importante es la disminución de las precipitaciones en el páramo, en un escenario de cambio climático. Eso va a llevar consigo una disminución de las precipitaciones y por lo tanto la cantidad de agua para riego va a disminuir. En ese sentido, nosotros tenemos que preparar a la comunidad para adaptarse a ese cambio de tal manera que no se perjudique por un lado el ambiente y por el otro lado podamos entender que esa comunidad no pierda la calidad de vida que tiene. Y esto significa educación, comprensión de los procesos ecológicos, cómo se regula el agua, de qué manera llega el agua, cómo podemos nosotros hacer más eficiente, por ejemplo, el uso del agua. Profesor, vamos a un corte. Vamos a regresar ya para la última parte del programa con esas consideraciones ya de carácter más local, regional, es decir, ¿qué está pasando en Venezuela con el ambiente? La inquietud que está caracterizando la opinión pública mundial pudiese, digamos, aplicarse en los casos muy específicos, de zonas también muy específicas en Venezuela. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las zonas costeras? Esa amenaza que hay, de pronto un aumento del nivel del mar. Esas cosas que suenan apocalípticas para nosotros y que de pronto se proyectan de aquí a 50, 100 años, pero que están ahí latentes, en ciernes.
qué pasa con Venezuela y el tratamiento del ambiente y del clima. Vamos al corte y volvemos.